Y comenzando a escalar, poco a poco, él se sentía bastante fuerte. De tal manera que comenzó poco a poco a ascender. Pero a la medida que ascendía, en cierta manera, comenzó a caer la tarde. Y todavía le faltaba mucho por escalar. De repente, al atardecer, él siguió su curso porque quería llegar a la cima de la Aconcagua, siendo el primer conquistador en hacerlo de esa manera y solo. Pero hubo un momento en el cual algo comenzó a contrariar y comenzó a caer la noche. Le faltaban casi como más de 100 metros, pero cayó la noche y en oscuridad él siguió subiendo con la idea de llegar hasta la cima. Pero en la oscuridad, de un momento a otro, dio un paso en falso y en ese momento se resbaló y comenzó a caer al precipicio. Y en el aire y en la oscuridad pasaron miles de pensamientos por su cabeza, miles de circunstancias, acordándose en poco y en fracción de segundo de lo que había sido su vida, pero que también en su caída libre sentía que se estaba prácticamente muriendo y que no había alternativa. Pero en ese momento, mientras caía, de un momento sintió que algo lo sostuvo. Parecía que algo lo sostenía en la mitad, o sea, en su cintura, y que parecía que en el impacto parecía partirlo en dos. Pues como buen alpinista, él había tomado precauciones. Así que él había logrado con una cuerda sostenerse en la parte de arriba y esa cuerda le había salvado la vida momentáneamente. Pero saben, se sostuvo de la cuerda y en medio de la oscuridad no sabía dónde estaba, ni en qué circunstancia estaba, porque no podía ver nada. Pero en medio de esa circunstancia comenzó a clamar a Dios. Comenzó a pedirle a Dios y decirle: Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Por favor, escúchame, háblame. Duró un rato, pero nada se escuchaba. Y siguió clamando: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Cuando de repente escuchó una voz que le dijo: hijo, ¿tú crees que te puedo ayudar? Y él dijo: sí, Señor, yo sé que tú me puedes ayudar. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Ayudarte? Sí, Señor, tú haces lo imposible, todo lo imposible lo puedes hacer. Ayúdame, por favor. ¿Verdaderamente crees que te puedo ayudar? Sí, Señor, tú lo puedes, por favor, ayúdame. Entonces la voz le dijo: corta la cuerda. Y él se quedó pensando, pero como que más se agarraba de la cuerda. Y ya no volvió a escuchar más la voz. ¿Y saben? En cierto momento, al otro día, los compañeros que también subieron, pero ellos subieron acompañados porque él se había subido solo a conquistar el Aconcagua, dice que miraron a un hombre colgado de una cuerda, congelado, muerto. El hombre estaba agarrado de su cuerda y no la quería soltar. ¿Saben, queridos hermanos y amigos? Hay algo en esta vida que nos estamos aferrando aquí. Y yo quisiera preguntarle: ¿cuál es la cuerda de tu vida que no quieres soltar? Hay algo que no quieres soltar por ir a Cristo. Hay algo que te entretiene en este mundo que no te deja ver a Cristo. ¿Saben? Y vamos a ver varias cuerdas que en esta vida nos sostienen. Y es cierto, yo la traje aquí. Yo traje aquí una cuerda. Si quieres, tírame. Y quisiera preguntar, yo no sé, ¿cuál es la cuerda que te detiene y que te impide ver a Cristo? Y en la Biblia vamos a ver varias cuerdas que nos detienen. La primera, vamos a Marcos. San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Vamos a dar tiempo para que busquen allí.
San Marcos capítulo 7, 1 al 3. Me disculpan, en cierto momento voy a sentarme para descansar un poquito y no estar en el suelo de una pierna. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? Amén. Si quiere puede apagarlo. Eso sí. Eso. Gracias. Ve lo que dice la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a ¿qué cosa? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. La primera cuerda que a veces nosotros nos aferramos a esta tierra es la cuerda de la tradición. Hay muchas tradiciones que tenemos, muchas supersticiones, y las personas se aferran a eso y no quieren soltar esa cuerda. Es que mi papá, mi mamá me enseñaron así y yo creo en eso. Impiden venir a Jesús cuando Jesús le muestra lo que necesitamos para salvarnos. Vea lo que dice el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra ¿qué? Tradición. Vivimos en un mundo supersticioso, un mundo de tantas tradiciones, y en muchas religiones pasa lo mismo. Hay muchas tradiciones. En cierta ocasión, una persona que quería aceptar a Jesús tenía la costumbre, cuando comenzó a llegar a la iglesia, de persignarse. Y lo hacía seguido, a pesar. Le decía, hermano, deje ya. Y yo, no, es que eso es... Y se molestaba. Y estuvo a punto de abandonar la iglesia, porque él tenía la costumbre, desde su tradición venía y le habían enseñado a hacerlo. Y le colocaron un ejemplo y le dijeron, mire, si yo le dijera a usted que usted tuviera un ser querido que amara mucho, y que un día con ese ser querido saliera a la calle y llegara una persona por robarla con un cuchillo, la hiere y la mata. Pero resulta que de eso el hombre deja el cuchillo enterrado allí y se escapa. Y después allí en el anfiteatro donde llevan que ya murió la persona, le entregan el cuchillo a usted y le dicen, tome el cuchillo, guárdelo de recuerdo. Entonces usted ve el cuchillo y cada rato venera el cuchillo. ¿Usted lo veneraría? Pues no, pues es que ese es el asesino. Usted sabe qué significa la cruz. Es cierto, tiene doble connotación. Primero, los romanos tenían que la cruz era el lugar de martirio, y precisamente Jesús fue crucificado en una cruz por martirio. Pero hoy en día muchas personas pasan por un cementerio, pasan por una iglesia, se persignan y no entienden que se están echando la muerte encima. El objetivo de la cruz es muerte. Por eso Cristo murió crucificado. Que le tocó en una cruz, sí, porque ese era en ese entonces. Pero saben, lo que nosotros miramos hacia la cruz no es el emblema en sí. Lo que miramos hacia la cruz es lo que hizo Cristo por nosotros. Eso es lo que debemos mirar. Lo que Cristo hizo por nosotros, le tocó morir para poder salvarme. No había otra alternativa. Pero hay personas aferradas a las tradiciones. Hay personas que dicen, no, así me enseñó mi papá y mi mamá, y así me muere y así hago así. A pesar que dice el Señor acerca de que debemos obedecer. Ah, no, es que a mí me enseñaron que fue el domingo que hay que guardar. Y ahí me quedo. Cuando el Señor dice hay que guardar el día sábado, y por eso estamos honrando hoy el sábado. ¿Qué es el sábado? ¿Usted qué hace cuando cumple años? Hoy es el cumpleaños de la creación. El cumpleaños de la creación lo celebramos cada 7 días. Cada sábado es el cumpleaños de la creación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted en un cumpleaños? Lo celebra. Entonces, ¿quién lo celebra? Hace una torta grande, un ponqué. Trae el ponqué, traen los invitados y está allí el anfitrión. ¿Entienden?
y se celebra. Lo mismo, nosotros venimos cada sábado para celebrar con el Creador del universo, junto con ustedes, el pan espiritual que vivifica a Cristo Jesús, y ese día nos concentramos para alabarlo a Él. Por eso estamos aquí. Y Dios lo dice, acuérdate. Invalidáis el mandamiento, dijo Jesús, porque muchas personas quieren seguir las tradiciones del mundo. Adoración, quién sabe qué. Pero no vamos a hablar eso esta mañana. Lo que quiero resaltar es que esta cuerda de la tradición, muchas personas no quieren soltar esa cuerda. Así como el alpinista no se quiso cuando la voz le dijo, corta la cuerda. ¿Y saben? Él no quiso soltarla, no quiso cortarla. Y cuando despertó el día, él estaba a 2 metros del piso. Tal vez él pensó que quién sabe cuánto estaba y no quiso saber. Pero como era oscuridad, pero el Señor dijo, ¿verdaderamente quieres? Corta la cuerda. Hay cosas que nos impiden ir a Cristo, y una de ellas es la cuerda de las tradiciones. ¿Qué te detiene ir a Cristo? ¿Alguna tradición? ¿Miedo a tu papá o tu mamá? Porque dice, no, es que si sigue yendo a esa iglesia, ya le lavaron el cerebro, ya no queremos saber nada aquí, váyase de la casa. Ha pasado caso. Si usted sigue esa religión, váyase de la casa. Aquí no cuente más conmigo. Y muchos, es más fácil agarrarse a la cuerda que en realidad decirle al Señor, que es el que provee y sostiene los mundos con su poder, también te puede sostener a ti. ¿Saben, queridos hermanos? La cuerda de las tradiciones, muchas personas viven aferradas a ellas. La segunda cuerda que vamos a ver, vamos a ir un momentico a Isaías 59:2. Isaías 59:2. Es lo que dice la palabra del Señor allí. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? Amén. Dice la palabra del Señor. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Separación, división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar, ¿qué cosa? De vosotros su rostro para no oír. La segunda cuerda que se aferran a muchas personas es la cuerda del pecado. ¿Qué de malo hay en esto? ¿Qué de malo hay en tomarse un traguito? ¿Qué de malo hay en fumarse un cigarrillo? ¿Qué de malo hay en mentir? No, o engañar, no hay nada de malo. Entonces muchas personas se aferran a ello. Y el pecado los absorbe, que no pueden escuchar la voz de Dios. Y el Señor está diciendo claramente en la Escritura que el pecado es lo que nos ha separado de Dios. Ningún ser humano puede vencer el pecado por sí mismo. Esa separación ha hecho que yo no pueda contemplar a Dios. De hecho, si el Señor se me apareciera aquí, por ser pecador, el resplandor de Él me mataría. Somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Pero es allí, debido a esta cuerda que muchos no quieren soltar, el mundo está como está. Entonces a veces la persona dice, pero es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Todos los días nos podemos embarrar con el veneno del pecado. ¿Usted puede controlar sus pensamientos? Solamente hay 2 poderes que pueden controlar el pensamiento. Uno, o lo controla Satanás, o lo controla Cristo Jesús. Pero para que lo controle Cristo Jesús, necesito darme a Él. Porque mi mente es, cada día, afloran miles de pensamientos y la mayoría son negativos. Satanás seduce a través de mi mente para destruirme. Crear falsas expectativas, pensar lo que no es, creer lo que no es, decir lo que no es. Y a veces las palabras las soltamos, pero se nos hace difícil recogerlas. Y como dice el dicho por ahí, después de ojo afuera no hay tanta luz que vale. ¿Por qué? Porque no podemos recoger nuestras palabras. No podemos dividir estos pensamientos, no quiero que vengan, a no ser que haya un poder que nos ayude a controlar nuestra mente.